Hola, muy buenos días. Bueno, hoy les quiero hablar de convergencia del mundo de TI con la red, en un mundo donde además la red está viviendo una transformación importante al pasar de redes 4G a 5G. La agenda para hoy, quiero partir con una breve historia desde el punto de vista de TI y de la red, para entender cómo es que ambas han evolucionado hasta llegar a este momento. Hablar un poco de los requisitos para lograr una convergencia exitosa y cómo capturar valor en este proceso. Quiero hablar también de la tecnología, en particular de ciertas innovaciones que hay desde el punto de vista del hardware y el software. Y finalmente, una breve reseña de WhiteStack en términos de las soluciones que ofrecemos y cómo nos pueden ayudar a que este proceso de convergencia sea exitoso. Partamos entonces con una breve historia que parte hace unos 24 años, cuando en el mundo de TI se funda VMware en el año 98 y aparece el concepto de las máquinas virtuales. Fue hasta el año 2005 cuando realmente aparece tecnología que nos permitía virtualizar por hardware, y a partir de ese momento la industria sufre una revolución porque ve eficiencias sin precedentes al poder multiplexar un servidor para múltiples aplicaciones. Desde el punto de vista de la telco, el año 2012 aparece un grupo de operadores que empieza a ver que estos beneficios de la virtualización también le aplican a la red, y ese grupo de operadores lidera un paper que es fundacional para definir el concepto de NFV, con lo cual la mayoría de las redes 4G fueron virtualizadas. Esta historia continúa cuando en el mundo de TI, el año 2006, Amazon Web Services comienza a ofrecer máquinas virtuales en el cloud, con lo cual se produce un fuerte atractivo para desplegar en el cloud público por la reducción en el CAPEX, pero que después nos dimos cuenta que producía un fuerte aumento en el OPEX. Desde el punto de vista de la telco, en la década pasada los operadores se dieron cuenta que no iba a ser fácil adoptar el modelo cloud público para la red, ya sea por cuestiones de costo, de latencia, ancho de banda o limitaciones de red, por lo que los operadores continúan desplegando funciones de red virtualizadas por los propios fabricantes, lo que se llamó el modelo vertical virtualizado. Ya alrededor del año 2012 en el mundo de TI nos damos cuenta que por la escala del cloud necesitamos desarrollar nuevas prácticas para el desarrollo y explotación de las aplicaciones. Aparece el concepto de DevOps, aparece el concepto de SRE, pero lo que no muchos saben es que esos conceptos del ciclo de vida de la aplicación vienen de la industria telco. En el año 93 hay una especificación del ciclo de vida de las aplicaciones sobre las redes de telecomunicaciones que definió los conceptos que hoy día se usan en forma típica en el ciclo de vida de las aplicaciones. En el año 2020, los principales consumidores de cómputo comienzan a considerar la repatriación de workloads. Esto es porque se empiezan a dar cuenta que el costo del OPEX del cloud público es tan significativo frente a los costos totales que una estrategia de repatriación con soluciones de cloud privado les permite tener mejores rentabilidades y transferir eso a los accionistas. Y desde el punto de vista de las telco, a fines de la década pasada, los operadores comienzan a desplegar sus propias clouds privadas, fundamentalmente en torno a OpenStack, que se posiciona como el estándar de facto para los clouds privados, y es donde principalmente se terminó virtualizando gran parte de la red 4G y de los servicios de valor agregado de los operadores. El año 2014, en el mundo de TI, Google libera Kubernetes, que es su gestor de contenedores, para estandarizar la forma en que se orquestan los contenedores en los clouds. Y ya el año 2020, el 48% de las grandes organizaciones está usando Kubernetes en microservicios. Desde el punto de vista de la telco, a inicios de esta década se comienza a optar Kubernetes para las aplicaciones debido a que ofrece capacidades de hiperescalabilidad que son muy atractivas, y el año 2001 varios de los fabricantes de software para 5G, para las funciones de red de 5G, lo hacen indicando que estas aplicaciones van a correr no solo en contenedores, sino que mayoritariamente orquestada por Kubernetes, porque favorece el despliegue en pequeño footprint, como es el caso de los sitios de Edge. Por lo tanto, ambas industrias evolucionaron con algunas similitudes hasta llegar a un punto en que técnicamente están enfrentando los mismos desafíos y probablemente los resolvemos con las mismas tecnologías. Y eso es lo que hace
pensar que es importante lograr esta convergencia. Ahora, esta convergencia no es fácil, requiere tomar en consideración varios aspectos de diseño para que sea exitosa. Primero que nada, tenemos que definir a qué convergencia nos estamos refiriendo. Ocurre que en la última década, desde el punto de vista de la red, hemos desplegado una gran cantidad de componentes HLR, DNS, OCS, PCRF, IPC, MMI, etcétera, que fueron desplegados en ambientes aislados, con plataformas diferentes, probablemente son de vendors diferentes, y que no presentan muchas eficiencias de integración. Son pequeñas islas que están dispersas y que fueron desplegadas además con tecnología de distinta generación. En el mundo de TI también se produce un efecto similar, con todos los sistemas que existen para el billing, el rating, el accounting, el ERP, el CRM, el portal, el sitio de e-commerce. Entonces tenemos acá un conjunto de aplicaciones, probablemente todas ellas aisladas, y que hace pensar que es muy atractivo el consolidar todo esto en una sola plataforma. En particular porque si hacemos historia, nos damos cuenta que muchas de estas aplicaciones han sido instaladas con tecnología muy distinta. Si nos proyectamos hacia una década atrás, lo más común era encontrar servidores con 8 cores, pero que consumían 2000 watts y que ocupaban 4 unidades de racks. A mediados de la década pasada ya teníamos hardware basado en blades que nos proveían una mucha mayor cantidad de procesadores y de cores físicos con un consumo de energía también razonable y con rendimientos importantes, pero que ocupaba un espacio significativo. Y hoy día hemos vuelto al modelo de desplegar el hardware muy denso, de pequeño footprint, donde si usamos procesadores de alta densidad, podemos llegar a tener en una máquina de 2 unidades de rack 128 cores, con un consumo de energía que no supera los 1000 watts y que ocupa solamente 2 unidades de rack. Entonces, si se fijan, hemos pasado de tener tecnología que consumía 250 watts por core físico a menos de 7 watts por core físico, o de colocar 2 cores por unidad de rack a colocar 64 cores por unidad de rack. Solo en los últimos años, en los últimos 5 años, manteniendo capacidades similares, hemos logrado reducir el consumo eléctrico a 1/3 y el consumo de espacio a 1/4. Entonces eso es muy importante de tomar en cuenta porque nos provee un valor económico en la medida que nosotros somos capaces de tomar ventaja de esa eficiencia. Un segundo elemento muy importante a considerar es el manejo de las capacidades del overbooking. Cuando yo tengo diversos sistemas en hardware separado, yo en cada uno de esos elementos de esos servidores tengo que disponibilizar holgura, porque no sé cómo se va a comportar la aplicación con tráfico real. Entonces nosotros tenemos muchos servidores con mucha holgura que están ahí consumiendo energía, y lo que nosotros quisiéramos hacer es tomar todas esas aplicaciones, consolidarlas en un cloud, hacer por lo tanto que el comportamiento sea mucho más predecible porque es un comportamiento agregado, y manejar holguras agregadas mucho menores. Eso tiene también mucho valor económico porque nos permite usar menos recursos de cómputo. Hay un menor costo de CAPEX, pero además hay un menor consumo de energía, un menor consumo de espacio, una simplicidad de operación, y todo eso vale la pena. Y un tercer elemento es la eficiencia en la operación. Esto normalmente es lo más conocido desde el punto de vista organizacional, es hacia lo que queremos apuntar. Y hoy día, gracias a que existen muchas herramientas del cloud que nos permiten operar decenas, cientos o miles de aplicaciones con esfuerzos similares, porque hay mucha automatización, podemos centralizar toda la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, las configuraciones, la gestión de las alarmas, la gestión del desempeño, las reglas de seguridad, todo de una manera mucho más sencilla y que nos permite escalar mucho más fácil y no depender tanto del volumen. No somos tan sensibles ahora a la cantidad de aplicaciones, lo cual es importante. Ahora, todo lo que hemos mencionado produce un cambio de modelo, y es el cambio de modelo el que produce mayores eficiencias en el largo plazo. Acá no es simplemente una reducción de costo producto de un servidor más económico, que un descuento en la licencia o simplemente el menor consumo de energía. Es un conjunto de beneficios que son permanentes una vez que uno cambia el modelo de operación de la red. Por ejemplo,
ya lo mencionamos, en el caso del hardware, en la medida que nosotros consolidamos las aplicaciones en una única infraestructura, vamos a tener mejor utilización de CPU, de disco, de memoria, y vamos a además poder apalancarnos en tecnologías más recientes que nos proveen mayores densidades y menores costos. Los servicios profesionales también se impactan. Ya no estamos en un modelo en que hay que contratar servicios de despliegue de las aplicaciones. En el cloud público las aplicaciones se despliegan con plantilla. Por lo tanto, en un cloud privado también lo podemos hacer. Por lo tanto, el proceso de desplegar aplicaciones en los proyectos pasa a ser mucho más sencillo y también hay una eficiencia importantísima. En el desarrollo de software y en el soporte de las aplicaciones quizás no hay una diferencia tan fundamental porque eso obedece al negocio del software, pero en la operación y mantenimiento del software también, gracias a las metodologías de DevOps y todas estas nuevas herramientas que están disponibles, la operación puede ser mucho más sencilla, lo cual produce también una transformación de costo que es permanente. Y finalmente, algo que no es muchas veces tomado en cuenta, que el costo de oportunidad de la energía y del espacio. Cuando tenemos máquinas más eficientes, el beneficio no es ahorrar watts, el beneficio es ahorrar capacidad de energía que está instalada en el sitio, evitar el tener que expandir el sitio. Los sitios son normalmente limitados en términos de energía y espacio, y en la medida que yo introduzco infraestructura más eficiente, puedo rentabilizar por más tiempo ese sitio y evitar hacer expansiones de capacidad. Entonces ese costo de oportunidad es muy alto, porque en la medida que yo evito usar energía y espacio innecesariamente, yo puedo postergar las expansiones en los sitios. Bueno, ¿cómo capturamos este valor? Tienen que haber reglas o metodologías que nos permiten que esto pueda ocurrir. Y pasa por varias cosas. Pasa, por ejemplo, por definir un modelo de capas. Y las telcos son buenas en administrar modelos de capas. El modelo de networking es un modelo de capas. Y en las infraestructuras de este tipo también nos estamos dando cuenta que es un modelo que aplica bien. Nosotros lo que creemos es que los operadores tienen que desplegar una capa de infraestructura que les sirva tanto a las funciones de red como a las aplicaciones y que tiene que ser la misma, con las mismas tecnologías, con las mismas metodologías, con las mismas personas, de modo tal de que sí se produzca una eficiencia. No saco mucho en juntar dos infraestructuras diferentes en un mismo equipo, en un mismo grupo de personas. La verdad es que tenemos que adoptar un modelo de infraestructura única que se adapte tanto a TI como a red. Afortunadamente, las aplicaciones de TI requieren cómputo x86, requieren discos all flash, requieren baja latencia en la red, y las funciones de red requieren algo similar, también requieren cómputo x86, quizás requieren más capacidad de red que las de TI, pero también requieren almacenamiento. Entonces, técnicamente los requisitos son los mismos y no hay ninguna razón entonces para que la infraestructura sea diferente. Un segundo elemento a considerar es la programabilidad. Si nosotros queremos realmente adoptar todas estas herramientas de automatización que son ágiles, tenemos que pensar en que la infraestructura sea programable, que yo la pueda invocar no solo manualmente o por una interfaz web, sino que a través de programas. Por lo tanto, esta infraestructura tiene que tener APIs que tienen que ser maduras y que tienen que ser estándares. Y con maduras me refiero a que tienen que ser APIs que no estén cambiando, que ya hayan llegado a un nivel de madurez y que yo pueda dejar estable por 3-5 años y que sean estándares de modo tal que yo este esfuerzo de integración que hago en este momento para un determinado vendor yo lo pueda mantener. Si el día de mañana cambio de vendor, esa integración que yo hice se mantiene porque usamos un API estándar. Entonces eso también es muy importante y nos permite de alguna manera una mejor retorno a inversión del esfuerzo de integración que vamos a hacer y tener mucha agilidad. Agilidad para la innovación también es un elemento muy importante. La innovación es un proceso de prueba y error. Son ciclos que se repiten y de mejora continua y que solo es viable si la organización es ágil y tiene herramientas ágiles. La falta de agilidad es lo que nos hace que nuestros ciclos de innovación tomen años, que es el gran karma de las telcos,
que le cuesta mucho liberar productos, que normalmente no liberan más de un par de productos al año porque no se puede ir más rápido, y que produce mucha resistencia a la innovación. Los ingenieros no quieren innovar porque no saben si esto va a ser exitoso y el costo de hacerlo es muy alto y el resultado es a veces poco claro. Se producen tanta resistencia que a veces es muy común que en un operador a uno le pregunten o le pidan: oye, demuéstrame que tu tecnología funciona antes de que yo pueda embarcarme en esto. Cosa que no ocurre cuando uno tiene ciclos de agilidad que son más rápidos, ciclos de innovación que son más rápidos, porque la tecnología pasa a ser irrelevante. Entonces eso también es muy importante, herramienta e infraestructura ágil para poder innovar de una manera ágil. Otro elemento muy importante es la hiperescalabilidad. Y ojo, no estamos hablando solo de escalabilidad, de la cual ya estamos familiarizados, sino que de hiperescalabilidad, es decir, tener la capacidad de que la infraestructura escale no solo 10x, sino que 100x, que nos permita probablemente crecer por 10 años con los mismos principios arquitectónicos, cambiando probablemente la generación de los equipos, el tipo de chip, el tipo de interfaz de red, pero arquitecturalmente que no hayan cambios muy importantes. Y eso ha sido muy difícil lograrlo en la industria de telecomunicaciones, que podamos escalar con la misma tecnología factores de escala de 100x. El concepto de escalabilidad desde el punto de vista económico es cuando yo tengo costos de crecimiento decrecientes hasta un punto en el cual ya tengo que hacer transiciones de tecnología. En hiperescalabilidad lo que nosotros buscamos es que esa transición de tecnología ocurra muy lejos, de modo tal que yo tenga costos decrecientes por un muy largo plazo, y eso también es importante. Otra cosa que obviamente queremos es que todo esto sea multivendor y agnóstico al fabricante. Tradicionalmente las telcos están muy acostumbradas a infraestructura integrada verticalmente y que trae consigo ciertos hardware homologados o ciertos estándares específicos, ciertos protocolos también que tienen que ser certificados. Y la verdad es que esa es una herencia de los orígenes de las telcos, cuando no existía este nivel de integración o este nivel de estandarización. Esos conceptos ya hoy en día no son válidos. Y si le preguntamos a alguien del mundo del TI, ellos jamás dudarían que una aplicación x86 puede correr en cualquier servidor, en el cloud privado, en el cloud público, en cualquier cloud público. Algo ya está más que resuelto. Pero en Telecom no había sido así. Hasta recientemente, cuando por la experiencia que se ha estado dando, los mismos vendors se han dado cuenta de que ya no hay grandes restricciones y ya quedan muy pocos vendors que se limitan a correr sus aplicaciones en cierto tipo de hardware. Hoy día la mayoría de los fabricantes que tienen soluciones cloud native pueden perfectamente, y así lo declaran, correr en cualquier infraestructura, cualquier servidor, cualquier sistema de virtualización, cualquier orquestador de contenedores sin ningún problema. Finalmente, también necesitamos que esta infraestructura sea medible, sea instrumentable. Necesitamos tener la capacidad de monitorizarla usando tecnologías estándares. Y aquí, obviamente, no estamos hablando de CNMP. CNMP está obsoleto hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de telemetría, estamos hablando de tener formas de extraer un gran volumen de información operativa del cloud que nos permita tener una visión completa de los miles de workloads que están corriendo ahí en forma rápida. Y usando protocolos estándares, usando HTTP o usando un protocolo binario que es muy eficiente y extensible, que es de Google, que se llama gRPC, que está siendo muy adoptado, por ejemplo, para telemetría hacia routers de alto rendimiento. Y con esto, ¿qué logramos? Tener una infraestructura que puede ser monitoreada desde cualquier gestor. Ahora, ¿todo esto es posible? Bueno, nosotros creemos que sí es posible, y pasa por la elección de la tecnología correcta. Bueno, hablemos entonces de esas tecnologías, y tienen que ver con ciertas innovaciones de hardware y software que hoy día hacen viable todo esto. Desde el punto de vista del hardware, una de las principales innovaciones es la mayor densidad que existe hoy día de núcleos por procesador. Hoy día podemos encontrar procesadores de Intel con hasta 32 núcleos físicos y un consumo de energía bastante razonable, y en el caso de AMD, procesadores de hasta 64 núcleos físicos por chip,
que también tienen consumo de energía eficiente y que si yo los combino, dos de ellos en un servidor, tengo 128 núcleos físicos en un servidor, que es impensado, es una capacidad enorme. También vemos grandes innovaciones en los discos de estado sólido, desde discos que son muy económicos, que me permiten tener por menos de $75 un terabyte de información, all flash, hasta discos de muchísimo rendimiento, que tienen interfaces PCI y que nos permiten, por ejemplo, llegar a rendimientos de lectura de 7 gigabytes o operaciones de IOPS de hasta 1.000.000 de IOPS por segundo, lo cual es también impensado. Y desde el punto de vista de red, hoy día el estándar son tarjetas de red con puertos de 100 gigabits, Intel, Nvidia y muchos otros fabricantes que nos permiten alcanzar niveles impensados. Ahora, muchas veces nos preguntan, ¿y para qué quiero 200 gigabits en un servidor si no puedo procesar 200 gigabits? Bueno, eso ya no es tan así. Netflix, por ejemplo, publicitó hace una semana que ellos ya habían logrado con un servidor con 2 procesadores AMD y con 4 tarjetas Nvidia servir 730 gigabits de información de video en Estados Unidos. Desde el punto de vista del software, las grandes innovaciones tienen que ver con el modelo de desarrollo, que está basado en open source, y open source que está respaldado por una serie de organizaciones que se han dedicado a impulsar este desarrollo. Open Infra Foundation, Cloud Native Computing Foundation, la Open Networking Foundation, the Linux Foundation y muchas otras producen código de muy buena calidad que es compartido por toda la industria. Ejemplo de eso es el gran proyecto OpenStack, desarrollado por la NASA y que permite resolver la automatización de data center. Es el tercer proyecto más activo del mundo después de Linux y de Chromium y lleva 12 años en el mercado con operadores importantes que lo utilizan: Deutsche Telekom, Telefónica, AT&T, China Mobile, South Korea Telecom, Orange, entre muchos otros. Una plataforma muy madura y que se ha convertido en el estándar de facto para servicios de Infrastructure as a Service. Desde el punto de vista de Platform as a Service, el estándar de facto hoy día es Kubernetes, que es un desarrollo de Google y que permitió estandarizar la forma en que se orquestan los contenedores en cualquier cloud, y que hoy día, al menos en la industria de telecomunicaciones, presenta niveles de aceptación muy altos, indicándose, por ejemplo, que más del 75% de los operadores encuestados plantea migrar más del 50% de sus aplicaciones a Kubernetes lo antes posible. Entonces, es una tecnología muy prometedora, 8 años en el mercado, y obviamente lo utilizan los grandes players del mundo cloud: Google, Spotify, aplicaciones como Airbnb, vendors como Nokia y muchos otros, operadores como Vodafone y Telefónica y muchos otros. Otro elemento muy importante, tecnológico, es el concepto del Software Defined Storage, que es una forma distinta de hacer almacenamiento. No es mediante un sistema de almacenamiento tradicional, sino que es un software que corre en servidores que tienen discos de estado sólido y que me permiten definir una plataforma de almacenamiento distribuida y que combina 3 tipos de almacenamiento en esa misma infraestructura. Puede servir como una solución de SAN con gateways para hablar protocolos y SCSI, como una solución de NAS, donde yo puedo compartir file systems usando NFS o CIFS, y también es un storage de objetos que es compatible con Amazon S3. Este proyecto, llamado Ceph, es el backend más usado con OpenStack. Más del 80% de los despliegues productivos lo utilizan y lleva 10 años en el mercado. Y también, muy importante, monitoreo de rendimiento. Hay proyectos open source que nos proveen soluciones espectaculares para medir rendimiento. Prometheus es una base de datos de series de tiempo multidimensionales, y Grafana es el dashboard que me permite hacer analítica sobre esa métrica, gestión de alarma, predicciones de capacidad y una serie de otras funcionalidades que son muy necesarias y que a veces cuesta encontrar en software propietario. Y también, complementando lo anterior, monitoreo de eventos. Elasticsearch es el motor de indexación de logs más usado en el mundo, el más conocido, es open source y también tiene un gran sistema de visualización llamado Kibana, que nos permite tener visión completa de los eventos que están ocurriendo en la red. Todos estos elementos nos permiten
tener una solución de infraestructura para para la convergencia que es muy robusta. Me gustaría finalmente hablarles un poco de WhiteStack. Nuestro rol es construir clouds privados usando esta tecnología súper innovadora, y lo hacemos en entornos de misión crítica. Lo hacemos normalmente en las telco, en operadores Tier 1 y Tier 2, para soportar funciones de la red, así como también soportar aplicaciones que acompañan la operación de la red. Para ello tenemos un portafolio de soluciones que parte desde elementos físicos, como por ejemplo servidores genéricos COTS, Commercial Off the Shelf, con altas densidades de procesamiento y de disco y de red, switches white boxes, que también soportan capacidades importantes, 100 gigabits, 400 gigabits, y sobre eso vamos desplegando nuestras capas de software. Nuestra solución de Infrastructure as a Service es White Cloud, basada en OpenStack. Sobre eso desplegamos nuestra solución de Platform as a Service, que se llama White Cruiser, basado en Kubernetes, y tenemos dos sabores de orquestación en top del stack. Por un lado, White NFV, que es nuestra solución de orquestación para telco, para funciones de red, y que está basada en open source Mano. Y en el mundo de TI tenemos una solución basada en ManageIQ, que nos permite la gestión de la nube híbrida y que llamamos Atmósfera. Todo esto acompañado de un sistema de almacenamiento basado por software, que se llama White Storage, basado en Ceph, y nuestro stack de monitoreamiento, que nos permite tener total visibilidad de lo que está ocurriendo en la infraestructura usando herramientas abiertas como Elasticsearch, Grafana, Prometheus, Kibana, etc. Desde el punto de vista de la compañía, nosotros estamos establecidos en Estados Unidos, pero tenemos presencia técnica con soporte en español, desarrollo de productos en la región, en países como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, y tenemos un partnership para el mercado brasilero que nos permite también atender proyectos en Brasil. Eso es un poco de WhiteStack. Quiero agradecer la atención y quedo disponible para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias.